Shalom amigos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos, Baruch Hashem. Una noche más para el estudio de la Sagrada Torah, el Tanaj, el día de hoy. Doy gracias a Hashem porque otra vez estamos reunidos. La semana pasada tuvimos muchos problemas acá con el internet, con el proveedor de internet de toda esta zona y bueno, Baruch Hashem pues no se pudo estudiar con juicio, pero listo, aquí estamos. Bendito sea Hashem nuevamente para profundizar un poquito en los secretos que hay escondidos detrás del texto del Tanaj. Baruch Hashem, vamos a dedicar este estudio el día de hoy para que sea Refuah Shalema, Refuah Nefesh, Refuah Guf, para mi abuelo Rafael Rodríguez, que Hashem Baraj le de Refuah Nefesh, Refuah Guf, junto con todos los miembros de Am Israel. Y bueno, nos encontramos en el capítulo 3 del libro de Melahim Aleph. Esto, Primera Reyes, capítulo 3. Y tenemos, bueno, cerrando un poquito el anterior para que nos pongamos en contexto. Terminamos con las primeras disposiciones, perdón, de Shlomo. Ya como rey, él siguió las indicaciones que le dio David a Melech referente a tres personas que fueron referente a Joab, hijo de Zeruyah, referente a Eviatar, que fue Cohen Gadol en época de David, y referente a Shimi, que era de la tribu de Benjamín, que estuvo durante la huida de David de su hijo Absalom, estuvo allí hostigándolo también. ¿Listo? Entonces ahora, acá nos empieza el capítulo 3 diciendo algo muy interesante, ¿no? Nos dice que Shlomo procedió a formar una alianza matrimonial con el Paró, rey de Misraim, y a tomar la hija del Paró y traerla a la ciudad de David, hasta que él acabara de edificar su propia casa y la casa de Hashem y el muro de Jerusalén todo en derredor. Solo que el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no se había edificado una casa al nombre de Hashem hasta aquellos días. Y Shlomo continuó amando a Hashem, andando en los estatutos de David su padre, solo que eran los lugares altos donde con regularidad sacrificaba y hacía humedar las ofrendas. ¿Sí? Bueno, ¿qué tiene que ver el fin del capítulo anterior con el nuevo? ¿Sí? Deme un segundo. Nos piden, por favor, también pedir por la refugia Shelema de Manuel Muñoz, hijo de Josefina Rodríguez, el tío de nuestro querido Sadik Gamur, grandísimo Noah Pérez Muñoz. Que Hashem Baraj le dé refugia Shelema, refugia Nefesh, refugia Guf, para el señor Manuel Muñoz, hijo de Josefina Rodríguez, también que este estudio sea para esa causa. Muy bien, muy bien. Baruch Hashem. Entonces, ¿qué tiene que ver el final del capítulo número 2 con el comienzo del número 3? ¿Listo? Bueno, nos quiere significar lo siguiente. Nos empieza diciendo sobre Shlomo que se casó con la hija del Paro, pero nos dice que formó fue una alianza matrimonial, ¿sí? Los términos que utiliza el Tanaj para describirlo tienen que ver más con una estrategia, ¿cierto? Vamos a tratar de profundizar un poquito en lo que he estudiado referente a Shlomo. Vamos a estudiar a lo largo de todos los capítulos que van a tratar sobre el rey Shlomo, que él tuvo 700 esposas y 300 concubinas, ¿cierto? Primer dato importante es que todas esas esposas eran personalidades importantes de todas las naciones del mundo. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Pues, no sé, digámoslo en términos de ahora, se casó con la primera ministra de Argentina, se casó con la presidenta de Alemania, se casó con, sí, con la vicepresidenta de Colombia. En fin, cada una de las mujeres que fueron esposas de Shlomo eran personalidades muy importantes en el mundo. Nos enseñan los sabios que Shlomo estaba haciendo esto como una estrategia con un propósito definido. ¿Cuál era esa estrategia que de casarse con mujeres de todas las naciones? Que al final, si todas iban a heredar el reino de sus padres, entonces el rey, para todos los efectos, iba a ser Shlomo. De esa forma, Shlomo iba a ser el rey del mundo, y de esa forma él esperaba que de una vez el mundo quedara rectificado y la Geulá llegara. Y la verdad que no es un motivo para nada fuera de base, tiene mucha lógica, de hecho. ¿Sí? Lo que pasa es que ya detrás de ese propósito y ese objetivo se violaron algunas misbot propiamente del rey, pero aún esa misma
de no tomar muchas esposas descrita en la Sagrada Torah, hubiera podido ser obviada si no fuese por lo que sucedió luego con ellas, que eso será un tema más adelante. Pero ya basado en eso, entonces entendemos. Se hizo una alianza matrimonial con una nación importante, que es Mitzrayim, ¿cierto? Pero porque está en el contexto después de que acaba de decirnos en el capítulo 2 sobre la ejecución de Shimi. Bueno, entonces la respuesta es la siguiente. Nos dice Rashi, ¿listo? Rabbi Shlomo Yitzhaki, que este hombre Shimi, mientras él vivía, él era el maestro de Shlomo, ¿sí? Recordemos que qué posición tenía Shimi. Shimi era jefe del Sanedrín. Entonces estamos hablando que se trataba de un hombre gigante en Torah, porque ese cargo no lo ocupa cualquier persona, ¿cierto? Era una persona gigante para todos los temas de la Torah. El problema de uno es que Shimi ofendió a David y David pues pidió antes de morir que Shlomo se encargara. Nos acordamos que su castigo fue quedarse a vivir eternamente, bueno, eternamente no, para siempre, como casa por cárcel dentro de Jerusalén, pero al hombre se le volaron unos siervos y se fue a perseguirlos y le contaron a Shlomo y Shlomo lo ejecutó. ¿Por qué está ubicado entonces hasta ahora el matrimonio con la hija del Paro? Porque hasta ahora Shlomo no se había atrevido a tomar una esposa, y mucho menos de otra nación, porque su maestro estaba vivo todavía. Ah, entonces aquí aprendemos y nos dicen los Jajamín que una persona siempre debe procurar vivir cerca de su maestro, ¿cierto? ¿Para qué? Para permanecer bajo su influencia y bajo su guía. ¿Sí? Esto se parece a un tema que algunas veces compartimos, que tiene que ver con los hijos, si no estoy mal, era de Rabbi Ishmael. Nos dice que una vez él casó al hijo, ¿cierto? Vamos a recordar rápidamente. Cuando él casó al hijo, entonces se nos cuenta que se hizo una gran fiesta, los invitados, la comida, y llegaron los momentos de que él pidió la bendición de su padre, y su padre le dio, oh, tremenda bendición, le dijo que Hashem siempre te dé sabiduría, holgura, prosperidad en la obra de tus manos, que, pero una palabra clave que dijo fue, y que estés siempre cerca de mí. Um, Se casó el hijo de Rabí Ishmael y se fue. Ok. Pero luego se casó la hija. Entonces fue algo parecido. También se hizo un gran banquete, una buena boda. Se casó con un jajam que fue se adecuado a ser yerno de una persona tan grande. Pero al momento en que llega la bendición, que fue lo que le dijo el papá a la hija, le dijo que te vayas y nunca vuelvas. ¿Cierto? Oh, que te vayas y nunca vuelvas, esa fue la bendición que le puso a su hija. Entonces todo el mundo empezó, pero ¿cómo así? Que va a bendecir hacia tu hija, eso no es una bendición, eso parece un regaño, eso parece que la estás ahuyentando, ¿cierto? Ante lo cual, ahí se encontraba Raimel Balanés en los invitados y él explicó y dijo, miren, es que cuando un hijo se casa, necesita estar cerca de su papá y su mamá todavía. Aquí, valga el punto de lo que estamos hablando, cerca también de su maestro. El papá no es el primer maestro, ¿cierto? Pero también aquí se refiere a su padre como su maestro de Torah, que pasa a ser para todos los efectos como si fuese el padre de uno. Ok, entonces en ese orden de ideas, entonces entendieron, pero ¿por qué le dice a la hija que se vaya y nunca vuelva? Dice, pues le está deseando en realidad que tenga un matrimonio tan exitoso que nunca le vaya a tocar regresar a la casa de su padre con vergüenza otra vez a vivir como soltero. Entonces sí, pero en el momento alguien que no lo comprendía, y nosotros seguramente hubiéramos estado ahí también, no hubiéramos entendido las palabras de Rabbi Ishmael. Entonces, así mismo, recapitulando, dicen los amigos, es bueno que el hombre iba cerca siempre de su maestro. ¿Cómo lo sabemos? Porque Shlomo se casa con la hija del Paró. Y aunque fue una alianza estratégica que hizo, más adelante nos va a decir que fue la mujer que más amó. Y también que por esa mujer fue que vino y el reino le fue entregado a Jeroboam de 10 tribus. Eso será un tema de estudio un poquito más adelante, pero ahí les dejo ese pequeño dato. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Bueno, Rashi nos enseña que también después le hizo una casa a ella. Eso es parte del tema de por qué vino la caída del reinado, dividido en el reino del norte con 10 tribus y luego el reino de Yehuda abajo con Benjamín que se quedó y algunos le infieles a la casa de David. ¿Cierto? Una anotación importante es la frase como está escrita, ¿no? Nos dice en el capítulo, en el versículo 1, que
hasta que él acabó de edificar su propia casa y la casa de Hashem y el muro de Jerusalén, todo en derredor. Oh, entonces está diciendo que aunque trajo a vivir a Jerusalén a la hija del Paró, hubo un momento en que ya no vivió más la hija del Paró en Jerusalén. ¿Cuándo fue? Cuando ya construyó el Bet HaMikdash. Por lo tanto, entonces aprendemos, dice el Radak, que luego de que se construye el Bet HaMikdash, Shlomo saca a la hija del Paró fuera de la ciudad de David, porque esa ciudad de David ya estaba santificada por la presencia del Aron HaKodesh allí. ¿Listo? Entonces es un apunte muy importante. Pero luego viene ahora una discusión entre los sabios. ¿Y por qué se casó con la hija del faraón? Pues aparte de saber que ella nos dijo que fue una alianza estratégica que hizo. Ok, pasajes llevamos, página 76a. Allí es la fuente. Hay una discusión entre los sabios. ¿Listo? Nos dicen los de Jamín que, en la opinión de muchos, para poder hacer esto posible, tuvo que haberse casado con la hija del Paró, obviamente como dice el texto, pero que para ello fue necesario, indefectiblemente, que la convirtiera al judaísmo, ¿sí? Porque de otra forma, pues un judío no puede estar con una mujer que no sea judía, prohibido en mi Beraita, no solo en mi Rabanán, ¿cierto? Ok, entonces basado en eso, esto nos enseñaría sobre lo delicado de cambiarse de combinarse con una goya, ¿sí? Porque al final, como les digo, vamos a ver que la esposa del Paró, la hija del Paró, Paró tuvo mucho que ver con la división del reino. Ok, pero también nos llevamos, dice, pero ok, digamos que sí es cierto, pero durante los días de David y Shlomo no se aceptaban conversos, no se aceptaban al judaísmo, nadie se convertía al judaísmo porque se dudaba de las intenciones con que la gente llegaba al judaísmo, ¿sí? Uno cree que la intención de entrar a ser parte de Am Israel es Leshem Shamaim, ¿cierto? No con segundas intenciones, no con malas intenciones, sino solo aceptar el yugo de la Torah y cumplir los mismos y estar más cerca de Hashem y ser parte de esa nación santa llamada Israel, ¿cierto? Creo que todos tenemos como un concepto parecido, pero no todo el mundo es así. Hay personas que lo hacen con segundas intenciones, bien sean monetarias, bien sea de honores, bien sea de moda, no sé, pues se ve de todo en el mundo. Entonces estaban prohibidas las conversiones, esencialmente porque no se sabía con qué motivos llegaban los conversos a Israel durante los días de David y Shlomo, ¿sí? Pero la hija del Paró, pues no era sospechosa de querer ni honores, ni dinero, ni posición social, pues era la hija del faraón. Entonces, según la opinión de algunos jajamín, dice que sí la convirtieron al judaísmo, debido a que no se sospechaba que tuviese malas intenciones, y por lo tanto, pues de esa forma el matrimonio sería kasher, ¿cierto? Sin embargo, vienen más variables a esta ecuación, ¿cierto? La Torah nos dice de Barín 23:8 que está prohibido casarse con un converso egipcio en primera generación, ¿sí? Solo hasta la tercera generación en adelante de conversos egipcios se puede casar un judío con ellos. Entonces aquí tendríamos un problema porque si fue la hija del Paró conversa al judaísmo, sería conversa en primera generación, como todos o casi todos de los que estamos en esta sala. Primera generación. La Torah nos dice que para casarse con el Mizri solo se puede después de la tercera generación. Recordemos por qué. Después de que hay la garantía de 3 generaciones ininterrumpidas de Torah en una familia, ya sabemos que la Torah nunca se va a apartar de esa familia. Ese es el motivo por el cual hasta la tercera generación son llamados judíos, ahora sí, de nacimiento, nosotros los conversos. ¿Sí? Pues ejemplo, yo siempre voy a ser converso. Mi hijo Itzhak, el menor, él va a ser un hijo de converso, pero el hijo, Bezrat Hashem, que tenga un día Itzhak, mi bebé, entonces él ya va a nacer y va a ser judío con todos los fierros, como decimos aquí en Colombia, con toda la legalidad. Entonces, basado en este ejemplo, no puede ser que la hija del Paró fuese kasher para que la tomase Shlomo. ¿Listo? Y es un argumento excepcional que dan los amigos. Ahora bien, eh, aunque nos dice, ¿cierto? Que se casó explícitamente en este capítulo, más adelante, en
Primera Reyes 11:2, solo nos dice que Shlomo la amó, más no que se hubiese casado con ella. Pero entonces, ¿por qué nos dice aquí en la literalidad que se casó con ella? La explicación que da Rav Papa en el Talmud, seguimos en Masechet Yevamot, página 76, ¿ah? Fue debido al amor extraordinario que le tenía a esa hija del paro, ¿cierto? Entonces, como la amó tanto, el profeta Jeremías cuando escribe este libro, entonces lo designa como que se casó con la hija del paro, pero entonces técnicamente no se casó. Y igual el asunto sigue sin ser resuelto, como muchos asuntos que hay en el Talmud, pero digamos que pues hay argumentos que pueden decir sí, argumentos que pueden decir no, solamente estamos poniendo acá las variables y pensando cosas que a veces no se nos ocurren a nosotros pensar. ¿Listo? Muy importante lo que sigue a continuación. ¿Sí? ¿Estuvo bien? Sean las intenciones que sean, no está bien, porque ya vimos que la Torah prohíbe primera conversa egipcia, entonces no estuvo bien lo que hizo Shlomo. Sin embargo, dice el Yalkut Shimoni, cuando Shlomo se casa con la hija del Paro, en ese momento el ángel Gabriel baja y clava una caña en el mar, ¿cierto? Esa caña en el mar que él clava forma un banco de arena en su alrededor. Luego, varios años más adelante, cuando existe sobre Israel un rey malvado llamado Jeroboam, ¿cierto? Que fue quien tomó las 10 tribus y fue un siervo de Shlomo, de hecho, era su consejero más importante. Después estudiaremos sobre él. Cuando Jeroboam construye los dos becerros de oro que puso uno en Dan y uno en Beersheba, ¿cierto? Nos dice el Yalkut Shimoni que en ese momento se construye la ciudad de Roma sobre ese banco de arena que surgió desde el mar por la caña que clavó el ángel Gabriel. Es decir, que Hashem crea un azote para nosotros debido a decisiones que tomaron nuestros líderes, ¿sí? Entonces es súper complicado, ¿no? Porque al final no fue que Roma, independiente de toda la situación del mundo, independiente del pensamiento, Hashem, Hasbe Shalom, decidió un día colonizar el mundo y por delante se llevó también a Israel y a Jerusalén y quemó el templo, ¿no? Kadosh Baruj Hu lo puso como una forma de castigarnos por las decisiones que tomamos nosotros, tanto de forma colectiva, pero también como nuestros líderes tomaron esas decisiones, ¿sí? Ok, después Roma pues causó unos estragos gravísimos en toda la humanidad, no solo en Israel, pero se ha nombrado que precisamente fue por Israel que existió el Imperio Romano. Ok. Mm, nos dice en los primeros versículos que ya leímos, referente a que todavía se sacrificaban animales en los Bamot, ¿listo? Esos Bamot que vamos a escuchar siempre y los lugares altos, ¿cierto? Hasbe Shalom no se está refiriendo nunca a lugares de idolatría, eso es una aclaración muy importante. La gente a veces cuando estudia el Tanaj dice los lugares altos y creen que era un altar dedicado a la idolatría, no. Se está refiriendo a Bamot, significa a alturas, ¿cierto? Referente a que la gente construía altares privados y sacrificaba sobre ellos a Hashem, ¿sí? Y era totalmente permitido, ¿sí? Era totalmente permitido porque no existía todavía el Bet HaMikdash. Entonces, todo el mundo intentaba en lo posible ir hasta el Mizkan de Shiloh, ¿cierto? Y en Shiloh, pues ahí estaban los Kohanim, estaba el Kohen Gadol, y entonces se podía hacer un Korban, digamos, al pie alajá completo. Pero, los que no tenían la posibilidad y tenían en ese momento el deseo de hacerlo, la mitzvah de que solo se puede sacrificar en el Bet HaMikdash empezó a regir desde que se inauguró el Bet HaMikdash. Antes no, por eso nos dice todavía que se sacrificaba en los lugares altos. Y no se refiere a sitios de Abodazara. ¿Listo? Mm, ok. ¿Qué más nos dice por acá? Nos dice que Shlomo continuó amando a Hashem, andando los estatutos de David su padre, solo que era en los lugares altos donde con regularidad sacrificaba y hacía humear las ofrendas. Y Shlomo también lo hizo antes de que se construyera el Bet HaMikdash. ¿Sí? Muy bien. Deme un segundo. Listo. Listo. Esto fue, nos dice Rashi, se escribió que Shlomo también sacrificó con regularidad en esos lugares altos,
no como una alabanza a Shlomo, sino como una crítica. ¿Cómo así que como una crítica? Listo. Esto está escrito para decirnos que durante sus primeros 4 años de gobierno, Shlomo también siguió sacrificando en los Bamot, en los lugares altos. ¿Por qué? Porque retrasó 4 años la construcción del Bet HaMikdash. Él ya tenía luz verde, ya tenía autorización divina, autorización humana, podía poner todo en obra, aunque no lo culpo, también era un muchacho de 12 años, ¿ok? Pero como retrasó 4 años, dice Rashi, aquí el versículo no nos está resaltando que Shlomo también servía a Shem y le sacrificaba, no nos está diciendo es que Shlomo se demoró y por lo tanto el versículo en realidad esta es como una deshonra a Shlomo. ¿Listo? Ok. Sin embargo, miren lo que nos dice acá. Versículo 3 también nos sigue diciendo que Shlomo continuó amando a Hashem. Wow, este término es impresionante. ¿Por qué? Porque es el único que es descrito en todo el Tanaj como el ser humano que amó a Hashem. Nadie más nos dice el Tanaj que haya amado a Hashem. ¿Sí? Nos dice que lo sirvieron, que le temieron, que se volvieron a él, pero no que lo hayan amado. Dice que Shlomo amó, ¿no? Tremendo. Entonces, ¿por qué viene a decirnos eso y luego nos dice que Shlomo se demoró 4 años en construir el Bet HaMikdash, ¿cierto? Esto viene a decirnos, dicen los Najabim, ¿cierto? Que las dos narraciones están yuxtapuestas para manifestar que las intenciones de Shlomo eran nobles, porque trató de atraer muchas esposas con palabras de la Torá y así acercarlas a la presencia divina. Oh, entonces ya dijimos, Shlomo toma esposas para volverse el rey del mundo, pero también para que todas hagan Teshuvah, se vuelvan judías y el mundo terminaría siendo judío al final. Sí, muy bonito, muy noble el plan. No funcionó, pero las intenciones fueron muy buenas. Ahora nos dice lo siguiente, Tanaj. Voy a leer. Por consiguiente, el rey fue a Gabaón para ofrecer sacrificios allí, porque aquel era el gran lugar alto. 1000 ofrendas quemadas procedió Shlomo a ofrecer sobre aquel altar. En Gabaón Hashem se apareció a Shlomo en un sueño de noche, y Hashem procedió a decir, solicita lo que debo darte. Oh, qué bonito sería uno tener un sueño así, ¿no? Ahora, ojo con eso, porque ustedes saben que los sueños, lo que más es vital son las señales que hay en el sueño, ¿sí? Por eso hay que darle mucha atención a los sueños para después poderlos ver. Pero dicen los sabios cabalistas que cuando uno sueña con el papá o con la mamá, en realidad ese es Hashem, es la Shejina que les está hablando, que nos está hablando. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia tiene la imagen paterna, como uno conoce a su papá. Entonces eso significa que si en un sueño me habla a mí mi papá, dicen los Jamín, ten cuidado porque en realidad quien te está hablando es Akash Baruj Hu, solo que tu mente asocia la autoridad paterna con Akash Barhu. Y viceversa, cuando es la mamá, es como si fuese la Shejina. Vamos a escuchar a Daniel. Sigue, por favor, Daniel. No te escuchamos, amigo. Ahora sí, Ahora sí. lo que iba a decir entonces, ¿cómo sucedería en el caso de Shemuel que escuchó si no estoy mal, la voz de Elisha? El profeta Shmuel, él creía que el que lo llamaba era el sacerdote Elí, ¿sí? Pero entonces, esto ya tiene que ver es con las maneras diferentes en cómo se comunica Hashem, y eso solo es dependiendo del recipiente de la persona. Entonces, ejemplo, hubo tres que estuvieron más grandes por encima de todos en su manera de comunicarse con Hashem. Están mencionados en un salmo, en uno de los de introducción a Shabbat. Son Moshe Rabbeinu, Aarón Cohen y Shmuel Anobi. Ellos tres comprendieron a Hashem, se comunicaron con él de una forma mucho más cercana, como tal vez uno se comunica con su papá, con su mamá, ¿sí? Pero no así el resto de profetas, porque dependiendo del recipiente que ellos mismos hacían de sí para la divinidad, para la conexión con la nebuá, lograban desarrollar una comunicación con Hashem. Algunos despiertos, algunos dormidos, algunos, no sé, como en éxtasis, algunos sin querer queriendo. En este caso, que estamos hablando de Shlomo, el nivel que él llegó a alcanzar para comunicarse con Akash Baruj Hu fue en sueños, ¿sí? Y eso es ya un nivel bastante bajo,
versus Moshe Rabbeinu, ¿sí? Pero todavía mucho más alto versus nosotros, ¿no? Entonces, eso depende siempre del recipiente. Entonces, aparece acá Baruj Hu, ¿cierto? Y le dice, ¿qué es lo que tú quieres que yo te dé? Pero también nos dice que ese día, antes del sueño, Shlomo ofrece 1000 sacrificios, ¿cierto? Entonces nos acordamos del Salmo de Minja, ¿cierto? Mejor es un día en tus patios que miles. Y ya vimos al final de los días de David, en nuestro estudio del Tanakh, que hay una explicación para eso, ¿cierto? ¿Cuál es esa explicación? Nos dice más de el Shabbat, página 30, que Akash Baruj Hu le dijo a David, prefiero un día de Teilim tuyos, un día de Tefilá, un día de estudio de Torah, que 1000 sacrificios que va a ofrecer Shlomo. Lo primero que hizo Shlomo fue sacrificar 1000 animales, como nos está diciendo acá. Y no es que haya estado mal, no es que haya estado mal, estuvo tremendo y fue muy bien hecho. Solo que, para ponerlo en perspectiva y en comparación, pesaba más delante de los ojos de Hashem un día del estudio de la Torah de David que 1000 sacrificios de Shlomo, ¿sí? Entonces, por eso, no hay que sentirnos nosotros mal cuando de pronto a Hashem solo le podemos ofrecer 1 hora de estudio de Torah. Miren hoy estamos estudiando 1 hora de Torah, ¿sí? A las 9 ahorita cortamos y cada uno seguirá sus actividades, trabajo, dormir, arbit, bueno, qué sé yo, cenar, ¿ok? Con Hashem. Pero estamos haciendo un esfuerzo de 1 hora. Y cada uno sabe cuánto le cuesta este esfuerzo. Este esfuerzo cuesta tener un dispositivo, cuesta tener internet, cuesta tener tiempo, cuesta tener ganas, ¿sí? Cuesta tener cansancio. Entonces, cada uno sabe cuánto le pesa el costal, ¿sí? Pero uno puede llegar a decir, no, pero hay personas que estudian 20 horas en una yeshiva, sí, pero a lo mejor a ellos no les cuesta tanto esfuerzo estudiar 20 horas como a mí me cuesta 1 hora de esfuerzo, ¿sí? Entonces, más o menos, para que lo veamos, costaba más 1 hora de esfuerzo de David, un día, perdón, de esfuerzo en Torah, que 1000 sacrificios, porque a Shlomo parece ser que no le costó tanto esfuerzo como le costó a David, ¿sí? Dedicarse un día a la Torah. Entonces, eso es para que no nos desmotivemos. A veces no tenemos todo el tiempo necesario que uno quisiera para estudiar la Torah. Es difícil, hay que buscar la parnasá, hay que pagar deudas, hay que ser padre, hay que ser madre, hay que ser esposo, hay que ser hijo, hay que ser trabajador, hay que ser amigo. Todo Hashem lo entiende. Pero si dentro de todas esas labores sacamos un espacio para Hashem, Hashem va a quedar feliz, va a quedar encantado, va a quedar satisfecho. Pueden ser minutos nada más, pero Hashem lo va a contar como algo muy grande. Eso solo lo puede cuantificar él. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué podemos decir acá, no? Nos dice que un altar alto en Gabaón. Oh, nos dice Rashi que este es el mismo altar de cobre que Moshe Rabbeinu hizo en el desierto. Entonces, ¿qué significa eso? Que era grande, nos dice que era el gran altar, porque por la santidad fue instituido en Shiloh. Está refiriéndose acá al Mishkan de Shiloh, allí fue donde Shlomo fue a ofrecer esos 1000 sacrificios, y fue sobre el mismo altar que construyó Moshe Rabbeinu en el desierto tantos años atrás, ¿cierto? Ya habían pasado como 300 años más o menos, ¿cierto? El Mishkan de Shiloh fue destruido en los días de Eli, ¿cierto? Y luego llegó a Nob, y en la ciudad de Nob fue destruido en los días de Shaul, y luego llegó a Gabaón. ¿Listo? Ponemos que Shaul mandó matar todos los Kohanim en un solo día, Doeg el Edomita lo hizo, entonces el Mishkan de allí partió y se estableció en Gibeón. Este es el mismo Mishkan que estuvo en Shiloh, que estuvo después en Nob y ahora está en Gibeón, y allí fue donde llevaba a Shlomo a llevar los sacrificios en el mismo altar que construyó Moshe Rabbeinu. Tremendo, ¿no? Ok. em, ¿Qué más nos dice por acá? Da una observación importante. Una observación importante. Masejet Sotá. Esto es Masejet Sotá, que su tema principal en el Talmud es la mujer que es sospechada de adulterio. ¿Y cómo se procede en esos casos? Esa prueba, recordemos, no existe hoy en día. Pero nos dice así. Aun cuando uno hace una mitzvah sin ser Leshem Shamaim, ¿cierto? Aún así tiene recompensa. ¿Cierto? O sea, a veces no nos motiva a hacer una mitzvah, solamente el temor al cielo y en aras del cielo. Sí, eso no hay que negarlo, hay que decirlo. Hay mitzvot que nos cuestan porque no tenemos la motivación adecuada.
Hay que trabajarlo para que no nos pase, pero pasa. Sin embargo, aunque no sea con esa intención, tiene la recompensa. ¿De dónde lo derivamos? De acá. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Dirán todos ustedes. Bueno, resulta que Balak, nos dice la Torah que era rey de dónde? Rey de Moab. ¿Listo? Y en recompensa que él hizo 42 sacrificios, ¿cierto? Cuando contrató a Bilam, él hizo 42 sacrificios y se los hizo a Shem, ¿cierto? Él mereció que Ruth descendiera de él. Por lo tanto, también de él descendía Shlomo, ¿cierto? Y nos está diciendo que Shlomo hizo 1000 sacrificios en un día. O sea que, por decirlo de cierta manera, aunque Balak no tuvo la intención adecuada, pero lo hizo para Kadosh Baruj Hu, aún así tuvo una recompensa grande por haber sacrificado 42 animales en el momento en el desierto, y ahora su descendiente, también de él, Shlomo, Amelech, sacrifica ahora 1000 con todas las intenciones adecuadas para Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Toda, toda acción tiene una recompensa, sea acción buena o sea acción mala, ¿listo? Entonces ahí está, súper probado. Recordemos que Ruth era hija de alguien llamado Eglon, y Eglon era hijo de Balak. Entonces Ruth era nieta de Balak. ¿Listo? Pues ahí está cómo se puede cambiar también una generación anterior que fue no tan buena, ¿cierto? Uno tiene ese poder de elegir hacer un cambio. ¿Listo? Muy bien. Ah, y hay otra cosa que me acuerdo. También en otro tratado, no recuerdo, o creo que es el Midrash Tanhuma, se menciona que tienen el mérito de que haya reyes descendientes de Eglón, puntualmente, porque si nos acordamos en el libro de los jueces, hubo uno de los jueces llamado Ehud, ¿cierto? Y nos dice que Ehud se metió a hablar con el rey Eglón, y le dijo, necesito hablar con usted a solas. El rey se puso de pie inmediatamente porque se le dijo que era palabra de Hashem, ¿cierto? Mandó salir a todo el mundo del salón y en ese momento nos dice que Hood le da el mensaje de que hasta ahí llegó, lo mata con un puñal que se le entierra e incluso hasta el mango del puñal queda dentro del cuerpo de Glon. Pero bueno, lo que hay que rescatar acá es que cuando se le dijo que se le iba a dar un mensaje en nombre de Hashem, él se puso de pie para hablar de algo que tenía que ver con Akash Baruj. Entonces, mida que Neged mida, se le permite ahora que el rey Shlomo descienda de él y el rey David, ¿sí? O sea, y no fueron unas acciones, wow, ¿sí? Se puso de pie simplemente. Hashem le retribuyó con algo grande. Entonces, por eso, otra vez cerrando la idea, no nos desanimemos si podemos solo poquitos. Entonces, solo podemos dar en acá $1, $2. Bueno, démoslos. Si solo podemos dar una moneda, demos una moneda. Eso no es poquito, solo Hashem sabe cuánto nos cuesta. Y después, saco igual un día nos mandará la recompensa sin que lo esperemos. ¿Listo? Muy bien. Ahora bien, empiezan a hablar acá los Jajamim en el Midrash Rabbah, ¿cierto? Y nos dicen que Shlomo actuó con mucha astucia, ¿cierto? ¿Por qué? Por la forma en como él pide delante de Hashem. Hashem le dice, ¿usted qué quiere? Imagínense, imaginémonos todos hoy, en este momento hay 10 personas en línea, los que verán esto después en YouTube, imagínenselo, pero si Hashem les dice, ¿qué quieres? Lo primero que todos vamos a pedir es dinero. Eso sí, vea, seguro al 120% que todos vamos a pedir dinero antes que nada. ¿Sí? Ok, o si no, vamos a pedir honores, o si no, vamos a pedir salud, o bueno, qué sé yo. Pero Shlomo hace un pedido empezando con una frase donde resalta la fidelidad de Hashem. Vamos a leer lo que dijo Shlomo en el sueño. Tú mismo has ejercido gran bondad amorosa para con tu siervo David, mi padre, conforme él anduvo adelante de ti en verdad e en justicia y en rectitud de corazón para contigo, y continuaste guardando para con él esta bondad amorosa, de modo que le diste un hijo que se sentara sobre su trono como sucede este día. Y ahora, Hashem Elohim, tú mismo has hecho rey a tu siervo en el lugar de David mi padre, y no soy más que un muchachito, ¿sí? Cuando no era bar mitzvah todavía. No sé cómo salir ni cómo entrar. Qué miedo un niño de 13 años que le digan usted va a ser alcalde de la ciudad de Bogotá. Ay, Hashem, terrible. Ahora digámosle a un niño de 12 años, usted es el rey de Israel. Uf,
Brutal, ¿no? Sigue diciendo Shlomo, tu siervo está en medio de tu pueblo que tú has escogido, un pueblo cuantioso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Y tienes que dar a tu siervo un corazón obediente para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién es capaz de juzgar a este difícil pueblo tuyo? Oh, entonces el que pidió, Jochma, pidió Jochma, pidió sabiduría, ¿cierto? Entonces dice el Midrash Huma, pero el Midrash Rabá, ¿cuál es el Rabá? Shlomo actuó con tal astucia que pidió sabiduría y ya con la sabiduría todo lo demás va llegando, ¿sí? Todo lo demás va llegando, ¿sí? Hay un proverbio, la verdad no recuerdo cuál es en este momento, pero si no se mal como el 5 o 6 tal vez, que nos está hablando como si fuese la sabiduría en primera persona. Y en ese proverbio está diciendo, antes de que fuese creado el mundo, yo ya existía con Hashem. ¿Sí? Claro, porque si Hashem no poseyese, Jochma no hubiese podido crear un mundo tan hermoso, tan perfecto, tan maravilloso como un paisaje, una naturaleza, un animal, el sistema reproductivo, el sistema nervioso, pues tremendo, los huesos, los tendones, increíble. Entonces, la sabiduría es importante. Dice el Salmo de Minha Shabbat, Reshit Chochma Irad Hashem. El principio de la sabiduría es el temor a Hashem. Entonces, cuando tememos a Hashem, empieza a caernos esa sabiduría, temor a Hashem, porque todo el mundo estamos, todo el tiempo, deberíamos estar pensando que Hashem nos está viendo y nos está escuchando y está notando algo, lo que hacemos. Entonces, si uno teme a Hashem, pues va a evitar caer en pecado, y si cae en pecado se vuelve más sabio, o sea, todo es un efecto dominó. Empieza por el temor a Kadosh Baruj Hu. ¿Listo? Y dice Rabbi Itzhak, el sueño se hizo real, ¿no? Porque llegó a ser tal la sabiduría que tuvo Shlomo que entendió lo que expresaban los animales. Oh, entonces ahí viene algo muy bonito, porque algunas personas no lo conocen. Nosotros tenemos algo llamado el Perek Shirah, ¿listo? El Perek Shirah es como si fuese una canción, ¿sí? Eso traduce literalmente el capítulo de cántico, ¿cierto? Perek Shirah. Ok, en el Perek Shirah nos cuenta allí un relato. En las introducciones dice que una vez David estaba tocando con su arpa Teilim y estaba diciendo a Hashem, pero ¿quién te alaba más que yo? Nadie lo hace. Y nos cuenta que en ese momento apareció una rana que pudo hablar con David también. Le dijo David, es cierto que no hay un ser humano que alabe más a Hashem que tú, pero lo que hago yo es superior, porque aparte de que yo también alabo a Hashem, mi trabajo es servir como comida a las tortugas que vienen aquí cerca de la playa. Entonces yo sé que voy a morir y aún así alabo a Hashem y voy rumbo a mi destino. Entonces eso fue para enseñarle a David que no era el único que alababa a Hashem. Ok, digamos que hasta ahí llegó David, pero Shlomo después lo llevó a otro nivel supremamente más profundo. Más adelante encontraremos el versículo donde insinúa que escribió el Perek Shirah, literalmente el Tanaj, ¿sí? El Tanaj lo insinúa que escribió el Perek Shirah Shlomo. Ok, pero si todos vemos el Perek Shirah, es solo versículos de todo el Tanaj, ¿sí? Son versículos de los Teilim principalmente, otros de Coelho, otros de la Torá, otros de algunos libros del Tanaj, de los profetas, ¿cierto? Y nos dice que el cielo dice, las nubes dicen, el infierno dice, el burro dice. ¿Cómo logró hacer eso Shlomo? ¿Sí? Entonces aquí toca empezar a hablar un poquito de la Kabbalah, de cosas místicas. Antes de que David falleciera, nos cuentan los Jamín que David dejó dos regalos para su hijo. ¿Esto? Le dejó una advertencia y le dijo, cuando todo esté mal, destapa este. Cuando todo esté bien, destapa este. ¿Listo? David Amelech falleció, partió hacia la mamá, Hashem, se lo llevó. Cuando Shlomo queda ahí, dice, yo tengo 12 años, ¿qué voy a hacer? Nos dice que fue y se acordó de las cajitas que le regaló su papá. Y fue y buscó el que decía, destapa esto cuando las cosas vayan mal. Entonces él abrió y ¿qué encontró allá adentro? Un anillo, ¿cierto?
Ese anillo traía 3 palabras en hebreo, Gam, Su, Abor. Esto también pasará. Oh, y nos dice los Jamín que tuvo tanta paz Shlomo que esa noche fue que se soñó y habló con Akash Barú. Oh, muy bien. Fue un regalo que le dejó David, Gam, Su, Abor. Esto también pasará. Esa frase lo calmó y estuvo bien. Pero luego, cuando ya construyó el Bedamigdash, ya construyó su casa, ya todo el mundo le tributaba a Israel porque era la potencia número 1 del mundo en los días de Shlomo, él dijo, oiga, mi padre me dejó también un regalo para cuando todo estuviera bien. Vamos a destaparlo. Fue Shlomo. Destapó el otro regalo y era una réplica exacta del otro anillo. Ese anillo decía, Gam, Su, Abor. Esto también pasará para enseñarnos que aunque estemos en un momento, en un lugar, en un momento elevadísimo, en un momento de mucha prosperidad, de mucha sabiduría, de mucha felicidad, eso también un día pasará, ¿sí? Porque no es eterno y no puede durar para siempre. Ok, entonces basado en eso, en tiempos más para acá crearon una leyenda llamada El Señor de los Anillos, ¿cierto? Bueno, que iba a hablar un poquito todavía de temas de la Cábala. Nos cuenta más adelante la Cábala sobre todas estas cosas de Shlomo, que Shlomo llegó a desarrollar tal control sobre los demonios que él podía dibujar una estrella de 5 puntas y encerrar en ella 7 demonios y ponerlos a su servicio. ¿Sí? Y entonces, con el servicio de esos demonios, dicen los Jamim, algunos Jamim, se pudo construir el Bet HaMikdash también, porque todos vemos los bloques tan gigantes que hay en el Kotel, y no existían grúas, y no existían andamios, y no existía cómo poner ese bloque sobre otro bloque así de grandes, y ciertamente ya las medidas de las personas no eran tan grandes como en la Torá. Entonces, al final el mensaje que procura transmitirnos es que Shlomo logró poner el mal al servicio del bien, y que es lo que todos deberíamos hacer, poner todas nuestras malas midot, nuestras malas cualidades, nuestra pereza, nuestra tacañería, nuestro odio, nuestro resentimiento, todo al servicio de Hashem, doblegándolo, ¿sí? Entonces al final, tanto demonios como ángeles sirven a Kadosh Baruj Hu también, cuanto más nosotros que somos superiores, ¿sí? Ok. Entonces, así como tenía el poder de dominar a 7 demonios con su servicio, hacer lo que él quisiera, también diseñó un anillo con el nombre sagrado de Hashem, ¿cuál? No sabemos. Y con ese anillo él podía percibir cosas. ¿Sí? Todos están pensando en una película llamada El Señor de los Anillos, ¿sí? Bueno, de ahí salió de la Torah, del Tanaj. De hecho, hay una parte anterior al Señor de los Anillos que se llama El Hobbit. Y hay una parte donde Bilbo, cuando tiene el anillo, él se lo pone y él puede entender lo que hablan unas arañas. Nadie puede entenderlas, solo el que tenía el anillo. Eso es Hollywood explicándonos cómo Shlomo pudo descifrar el Perek Shirah. Se dio cuenta que con ese anillo que tenía era tremendo, que él se acercaba a un gato y le ponía el anillo al gato, y el gato en nuestros oídos dice miau, ¿cierto? Pero el gato está diciendo, perseguiré a mis enemigos, no descansaré hasta haberlos alcanzado. Perseguiré a mis enemigos, los destruiré y no descansaré hasta haberlos alcanzado. ¡Wow! Y después dijo, esto dice un gato, ¿cierto? Luego se fue a donde un elefante y el elefante dijo, cuán grandes son tus obras, oh Hashem, fueron muy profundos tus pensamientos. Y entonces, gracias a todo eso que estudió con tanta profundidad y desarrolló con tal nivel de conexión con Akash Baruj Hu, podemos tener hoy en día algo llamado el Perek Shirah, ¿sí? Eso nos enseña lo superior en conocimiento de pues a todos los demás y que se lo ganó gracias a que hizo un recipiente de él grandísimo para Hashem desde que era antes del Bar Mitzvah, ¿sí? Pues Baruch Hashem. Luego vamos a explicar un poquito más sobre el Perek Shirah cuando lleguemos a ese momento. ¿Listo? Ok. Mm, también, eh, em, luego, un poquito adelantándome unos versículos, el versículo 15 nos dice que cuando Shlomo despertó, después de todo esto, hizo una gran fiesta, y ofreció sacrificios quemados y sacrificó ofrendas de comunión y un banquete para todos sus siervos, ¿cierto? De allí aprendemos, dice Coel Rabá, mira Rabá, que aprendemos que al finalizar
la lectura anual de la Sagrada Torah, debemos hacer una gran fiesta, ¿cierto? ¿Por qué? Hashem en ese momento pasamos otra vez desde la palabra Israel a la palabra Bereshit. Inmediatamente terminamos la Torah, la devolvemos y empezamos Bereshit, Bara Elohim, et Hashemayim, Ve'et ¿cierto? Aprendemos de que Shlomo lo hizo así, por eso constituyó como alajá celebrar Simchat Torah en el octavo día de Sukkot, noveno día para la diáspora. ¿Listo? Ahora bien, hay dos versiones, hay dos versiones referente a lo que voy a decir a continuación. ¿Listo? Eh, Vamos a ver historias muy hermosas de Shlomo y otras que tienen que ver principalmente con sus esposas que no estuvieron bien y que a partir de eso vino la caída de Shlomo, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Pues según algunos Jajamín, luego de que Shlomo ingresa a Jerusalén y se para delante del Arona Kodesh y hace estos sacrificios y banquetes, dice que inmediatamente la nebúa se posó sobre él, ¿cierto? El espíritu de profecía, y compuso en un solo día Mishle, Shira Shirim, Coelet, ¿cierto? Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastes en nuestras traducciones. Esa es la primera versión, basada en este versículo, en el 15. Pero lo estudié en otro lado, en otra fuente diferente, de que se tenía duda sobre si Shlomo había perdido el mundo venidero, ¿sí? Por lo que pasó al final, por lo que pasó al final de la historia. Entonces allí los jajamín dijeron, no, porque el último día de su vida, él compuso Mishle, Shira Shirim y Coelet. Entonces, según la opinión de estos segundos jajamín, fue el último día de su vida que los hizo. En cualquiera de las dos, escribió los tres libros en un solo día. Tremendo, ¿no? Y están cargados de una profundidad de sabiduría increíble. Hay historias incluso en el Tratado de Shabbat, en el Talmud, que dicen que los sabios quisieran enterrar esos libros, porque ni siquiera ellos los podían entender bien, hasta que alguien se tomó el trabajo de sentarse días, semanas, meses, entenderlos y dejar a explicarlos, y dijeron, no, 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 no podemos privar al mundo de tremendas joyas de sabiduría que escribió el rey Shlomo, ¿sí? Entonces, hay esas dos versiones. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más nos dice acá? Dame un segundo. Ok. Ah, más adelante, voy a adelantarme unos capítulos. Seguimos todavía en el 3, no se preocupen, pero es para un comentario. Nos va a decir en el 5, del 7 al 9, capítulo 5 del 7 al 9, que se está refiriendo a que la sabiduría de Shlomo fue tan grande como la arena del mar, ¿cierto? Pues de aquí derivamos que fue tanto lo que le dio a Kadosh en sabiduría, que él era igual que todo Israel, porque todo Israel es comparado con la arena del mar, en Oseas 2:1, ¿cierto? Entonces, Shlomo pesaba tanto como el resto de todo Israel en ese momento, en el nivel de sabiduría que llegó a poseer. Sí, por eso dice el Midrash Tanhuma. Si hubiéramos tenido una balanza donde pesara todo Israel en un lado y en el otro lado Shlomo, Shlomo hubiera pesado un poquito más por toda la sabiduría que le otorgó a Kadosh Baruj Hu. Tremendo, ¿no? Más adelante vemos todo lo que hizo con la sabiduría, pero bueno, ahí vamos teniéndolo presente. Sobre esto dice también Midrash Tanhuma que así como la arena es un muro para el mar, así la sabiduría es un muro contra el Yetzer Hará, ¿sí? Para que no pequemos. Está insinuado en Mishle 25-28. En el momento los leemos acá de una vez, ¿cierto? ¿Cuál es el mejor antídoto cuando se tiene el Yetzer Hará? Siempre estudiar la Torah, ¿cierto? 25-28, como una ciudad que se ha hecho irrupción, que no tiene muro, es el hombre que no tiene freno para su espíritu, ¿cierto? Entonces nos está diciendo que la única forma de poner un freno es con el estudio de la Torah, ¿sí? Incluso cuando hay un problema, estudiando la Torah, uno no sabe qué solución se encuentra. En que a mí me ha pasado, yo a veces tengo problemas en el trabajo, ¿sí? Y yo me pongo a pensar, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No encuentro. Entonces abro un libro y lo abro al azar, supuestamente al azar, ¿no? Abro un libro y ahí aparece un párrafo
que habla sobre un tema parecido y me da luz de cómo resolver el problema. Es increíble, es increíble. Sé que si ustedes lo intentan, les va a pasar. Hashem les va a poner una respuesta de cómo se pasa de ese problema, cómo solucionar ese problema. Entonces, así ese es el muro de contención, como la arena es el muro para que el mar no pase, así, para que el Israel no llegue a nosotros, ese es el estudio de la Torah. ¿Listo? Muy bien. Sigue diciendo el Midrash Tanhuma, la sabiduría de Shlomo superó incluso a los pueblos del oriente, ¿sí? Ellos eran sabios en astrología y adivinación por medio de aves, ¿sí? Por ahí estudia un poquito más adelante que se está refiriendo a los japoneses, a los chinos, principalmente que tienen o tuvieron en algún momento grandes sabios, pero aún así parecían niños de escuela al lado de Shlomo, sus más grandes sabios. Listo, muy bien. Era tan sabio Shlomo que más adelante vamos a encontrar un versículo que nos dice que el faraón Necao le envió artesanos para construir el Bet HaMikdash, ¿cierto? Para fabricar algunas cosas, para ponerlos a hacer utensilios del Bet HaMikdash, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Que le dice, ¿por qué me mandaste a estos? ¿Sí? Y es difícil de entender desde la literalidad por qué reclamó Shlomo, ¿cierto? Pero mira, esta nos aclara, nos dice que cuando el faraón Necao envía a esos, no sé, digamos una cifra, 1000 artesanos provenientes de Misraim que van para las tareas de ayudar a construir el Bet HaMikdash, el faraón Necao le mandó después de reunir a los astrólogos, le mandó a todos los que iban a morir en ese año y los mandó a Jerusalén. ¿Para qué? Para pedir indemnización por la muerte de todos esos trabajadores. Le hizo una trampa. ¿Sí? Por eso en los negocios no se puede confiar uno en nadie, porque incluso a Shlomo le quisieron ver la cara. Entonces Shlomo dice, llegaron unos trabajadores. Él tenía un paso adelante de la sabiduría más que todos, se los devolvió a todos. ¿Cierto? Y le dijo, dice el Midrash Tanhuma, les puso mortajas y los regresó al paro diciendo, ¿no tienes cómo sepultar a tus muertos? Y entonces se los llevó. Aquí van ya con mortajas y por eso se sabe que era superior incluso a los sabios egipcios, porque se les adelantó y no permitió que le metieran gato por liebre, que le enviaran miles de trabajadores que murieron ese año para tener que pagar, no sé, en términos de acá de Colombia, la ARL no cubre eso. ¿Listo? Sí, eso es asistencia a riesgos laborales, ¿cierto? Eso no lo cubre la ARL. Ok, y sigue diciendo el Midrash Tanhuma, ya comparamos con los de Oriente, que fue superior. Ya comparamos con los de Misraim, que fue superior. Ahora también debemos hacer una comparación que puede ser odiosa, pero pues hay que decirla. Shlomo llegó a ser más grande en sabiduría que Abraham, que Adán y que Moshe Rabbeinu incluso y que Yosef. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de verdad de un hombre demasiado, demasiado sabio. ¿Sí? Muy bien, vamos a seguir otro poquito. Ah, ¿Cómo sabemos que tenía 12 años Shlomo cuando empezó a ser rey? Esa sería una pregunta que todos deberíamos hacer, no comerla solo entero. Tenemos que basarnos en muchos versículos, los voy a ir nombrando y con los deditos vamos sumando, ¿listo? La primera vez que se menciona a Shlomo es cuando están los hijos de David en un conflicto, ¿cierto? Estamos hablando sobre Tamar. El momento en que se hace la violación, Amnón viola a su hermana Tamar, en ese momento nacía Shlomo. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahí atrásito en los versículos de Tanakh nos mencionaron los hijos de David y ahí está nombrado como último hijo Shlomo. Entonces aprendemos que ese fue el momento en que nació para esos momentos. Después de que Tamar fue violada, eso está en 2 de Shmuel, capítulo 13, nos dice el Tanakh también que durante 2 años su hermano Absalom quiso matar a Amnón, pero no lo hizo hasta el segundo año. Entonces, cuando muere Amnón a manos de Absalom, Shlomo tenía 2 años. Ahí vamos en dos. ¿Listo? Pero luego nos dice que cuando Absalom supo que David se enteró de lo que sucedió, se escondió de David durante 3 años. Vamos, ya van 5. ¿Sí? Al final de ese quinto año de la vida de Shlomo, Absalón regresa a Jerusalén, ¿sí? Con todo lo que vimos de la mujer sabia y de Joab que intercedieron porque llegara, porque pudiera volver Absalón.
¿Listo? Ahora, el Tanakh nos sigue diciendo en el capítulo 14, 28 de Segunda de Shmuel que Absalón estuvo viviendo 2 años en Jerusalén sin que el rey lo llamara. Ya van 7 años de vida de eh, Shlomo. ¿Listo? El siguiente episodio que nos nombra, luego de toda la guerra que hubo de Absalón, fue de una vez una hambruna. ¡Pum! Eso fue un cambio así. Pasamos de guerra al hambre. Primera de Shmuel 21:1. Y el hambre duró 3 años. ¿Sí? 3 años. Ya van, entonces 10 años de la vida de Shlomo. Ok. Segunda de Shmuel, capítulo 24, nos dice luego que se hizo un censo en Israel. Eso fue en el año 11 de Shlomo. Ya hablamos sobre eso al final del libro de Shmuel. Y luego, el siguiente año, después del censo, nos dice de una vez que David era anciano y avanzado en días y murió el día de su cumpleaños número 70. Eso significa que cuando fallece David Amelech, Shlomo tenía 12 años. Esas son las cuentas con las cuales se concluye que Shlomo efectivamente no era ni siquiera todavía un bar mitzvah, era un niño, ¿sí? Ahora bien, tratando de, ustedes saben que donde hay un judío hay dos opiniones, donde hay dos judíos hay tres y así. Aparece un jajam más adelante llamado Abarbanel, ¿cierto? Y él dice que incluso pudo ser un muchacho de 20 años, ¿sí? Porque llamarlo muchacho, como está aquí en el versículo 7 donde estamos estudiando, no necesariamente quiere reflejar su edad, sino quiere reflejar que era el hijo menor. ¿De dónde lo aprenderíamos? Según Abarbanel, de que a Benjamín también se le dice el muchacho durante la parashá Meketz y Baigash, ¿cierto? Y es llamado el muchacho, el muchacho, el muchacho, pero ya tenía 30 años, no era un muchacho. Entonces, según la opinión de este jajam, pero no así la opinión de los jajamim anteriores, puede ser que no se refiera a un muchacho, sino solo a que era una persona muy joven. Pero no, efectivamente, sí era un muchachito que no tenía barba todavía. ¿Listo? Mm, muy bien. ¿Qué más nos dice? Shlomo le dice, tienes que dar a tu siervo un corazón obediente para juzgar a tu pueblo. Imagínense eso. Shlomo pide un corazón obediente para juzgar al pueblo de Israel. Y lo primero que nos va a decir, que eso será el tema para la semana entrante ya, es dos mujeres que llegan a plantearle a Shlomo un problema con los hijos. Wow. De una vez, para probar que Hashem sí le dio la sabiduría que pidió. ¿Listo? Pero será tema para dentro de la semana entrante. ¿Sí? Mm, Rashi dice que aquí este pedido, de por qué él pide sabiduría para juzgar, puede verse de dos maneras. La primera, se puede referir a que son numerosos los casos que pueden salir en Am Israel, ¿sí? Numerosos tipos diferentes de, 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 de casos que necesiten de un juez con sabiduría suprema, ¿sí? Muchos casos. Pero, por otro lado, no puede referirse tanto a la cantidad, sino a la calidad de la dificultad de un juicio. ¿Sí? Ese trabajo debe ser tremendo, ser un juez y ser imparcial y no dejarse sobornar y no dejarse comprar y no pervertir la justicia y escuchar todas las partes y no tomar partido por ninguno. Eso debe ser muy, 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 muy difícil. Entonces, por eso Shlomo está diciéndonos que el Midrash Tanhuma retomando, pidió con tal, pero el Midrash Rabá con tal astucia que con eso ya incluyó a todo lo demás, sabiduría. Lo más importante es tener sabiduría. ¿Listo? Y finalizamos con este comentario, para dejarlo hasta acá. Mm, Likutei Moharan, ¿cierto? Rabbi Nachman de Breslev, nos enseña que sabiduría del corazón, ¿cómo se dice? Hashmal Lev. Hashmal Lev tiene la misma geometría, el mismo valor numérico que Shema. ¿Listo? Shema, Shema, escuchar, ¿cierto? Esto nos enseña que la audición depende desde el corazón. Del corazón depende la audición y por eso es que Shlomo pide un corazón sabio para escuchar. ¿Sí? Tremendo, ¿no? ¿Quién se imagina estas gematrías? Pero la sabiduría del corazón tiene que ver para poder escuchar y poder emitir luego un buen juicio. ¿Sí? Y el Sefer Hayashar, y con eso terminamos, simplemente nos enseña que cuando se sirve a Kadosh Baruj Hu sin esperar recompensa, al final él terminándonos una doble porción de bondad.
cuando esperamos recompensa, no la retiene, nos manda poquitito. Lo servimos sin esperar una recompensa a cambio y Él abre esos tesoros del cielo y nos los entrega. ¿Sí? Bendito sea el nombre de Hashem, Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén. Lo vamos a dejar hasta acá. Quisiera saber antes de despedirnos, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, antes de cerrar este espacio. Vamos a escuchar a la señora. Oh, Sadok. Voy a darle la palabra a la señora Doris primero y luego sigue Sadok. Sigue, por favor. Shalom, referente a lo que tú decías ahorita, pues de lo del muchacho, de que se trataba a Shlomo como muchacho, ¿no? Y pues yo entiendo en cierta manera que puede ser respecto de la experiencia o de la, sí, más que todo la experiencia que puede tener o la madurez que puede tener una persona. No sé si empecé a pensar en ese momentico en un ejemplo que de pronto tú lo has escuchado muchas veces que tu papá lo ha dicho de que no es lo mismo cuando una persona es un piloto, por ejemplo, de Avianca que tiene semejante experiencia frente a un jumbo, que dejar a un muchachito que puede haber estado 5 años en la Fuerza Aérea y sale de subteniente a manejar un avión, pues lo maneja, pues puede volar un jumbo, un Airbus o cualquier aparato de esos. Pero en el momento de una emergencia, lo que prevalece pues es la experiencia, ¿no? Y puede ser, lo pensaba yo en este momentico, es el hecho de, no, de que por más de que tuviera la edad que tuviera, lo que contaba era la experiencia, y él era un muchacho igual era inexperto, puedo tener 20, puedo tener 12, pero era igualmente inmaduro e inexperto en todo. Bueno, tremendo, tremendo complemento, sí, estoy de acuerdo. Digamos que no era un niño, sino que ya tenía 30 años como Benjamin, un ejemplo, y no se tiene la experiencia, se desconoce mucho de la función que va a desempeñar. Sush, tremendo, tremendo comentario. Voy a anotarlo aquí en mis apuntes del Tanaj. Un día espero con la ayuda de Shem poder hacer todo esto que estamos haciendo hoy en video, poderlo plasmar en libros y dárselos al mundo, es Hashem, para que todos tengan gratis este conocimiento. Listo, amigos. Ay, creo que Sadok, ¿ibas a decir algo? Sigue Sadok, por favor. Shalom, More, buenas noches. Buenas noches para todos. Tengo una pregunta con relación a una de las 700 mujeres que tuvo Shelomo Amelech. Era la reina Saba, si no estoy mal. Sí. ¿De esta reina viene la descendencia de los judíos de Etiopía o de África? Tengo esa duda. Muy bien, correcto, mi amigo. Voy a contarles una historia que se ha analizado desde la historia universal, sí, aunque tiene hechos muy probados desde la historia judía también. Esa reina de Shabá, efectivamente, es lo que se conoce hoy como Etiopía. Y ella fue también porque iban todas las naciones a ver la maravilla que era la sabiduría de Shlomo. La fama era tal por todo el mundo que ella se hizo el viaje desde Etiopía a Eretz Israel. Y muchos se atreven a decir que ella es la mujer que está en el Shira Shirim, en Cantar de los Cantares, cuando ahí dice el esposo, la esposa, y que soy morena, porque el sol me ha quemado, y que no despierten a mi amada hasta que ella quiera. Bueno, todo lo que está allí escrito parece ser un diálogo entre Shlomo y la reina Shaba, ¿sí? Que nos dice allí en la historia que ellos efectivamente se enamoraron, tuvieron un romance, ella se quedó varios meses a vivir en Israel. Después, ya que tuvo su gran romance, su gran amor con Shlomo Amelech, obviamente fue su esposa, ella se fue y se fue embarazada y tuvieron un niño. De eso vamos a hablar más adelante, ¿sí? De ese niño que les nació, un par de generaciones más adelante, nació ni más ni menos que Nabucodonosor. ¿Sí? Entonces, de nosotros mismos salió nuestro enemigo. Y sí, efectivamente está ubicado como Etiopía. Algunas versiones cuentan que antes de fallecer Shlomo, ¿sí? Es una versión que no es la kosher de la Torah, pero pues tiene pruebas físicas hoy en día. Dicen que él le mandó el arca del pacto a ese muchacho, a ese hijo que tuvo, para que él lo cuidara. Si no estoy mal, el nombre que le pusieron fue Menelik. Y hoy en día, ustedes busquen en Google, googleenlo, escriban Arca del Pacto Etiopía, te dice que hay una casa
donde está el Arona Kodesh y que siempre hay un guarda que su vida es cuidar esa arca. No sale de ahí nunca en toda su vida. Y pues parece tener coartada, pero nadie ha entrado para probarlo. Sin embargo, tampoco es la versión de la Gemara que nos dice que el Arona Kodesh en verdad está debajo del monte del templo y está allí escondida hasta que es el momento de que se revele. Pero pues Etiopía sí es la nación de la reina de Shaba. Más adelante vamos a hablar de eso. Listo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, muchachas? Bueno, creo que no hay más preguntas. Baruch Hashem, entonces nos despedimos, amigos. Mañana nos vemos nuevamente 8 p.m. Vamos a continuar para de esta hora. ¿Listo? Todos, Laila Tov Lekulam. Shalom Aleichem, muchachos. Laila Tov. Leila Tomure, muchas gracias.